Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares, es noticia Brasil. En Belén de Pará, Venezuela llama a declarar la emergencia en la Amazonía. Colombia propone la creación de un tribunal de justicia militar y ambiental. Y Brasil, anfitriona, cooperación por la vida del mayor bosque tropical del mundo. Esto sucede en el primer día de la cumbre de jefes de Estado por la Amazonía. Nos preguntamos, ¿es posible concretar esas propuestas? Vamos a analizarlo. En noticia argentina, a pocos días de las elecciones primarias, se mantiene la especulación con el dólar ilegal. Se incrementa el valor de las acciones en la Bolsa de Buenos Aires y los precios de la canasta básica siguen subiendo. ¿Se trata de una agresión electoral en contra del gobierno? Vamos a averiguarlo. En noticia de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral denuncia amenazas de muerte contra sus autoridades. Sucede en medio de una inédita violencia política que ha cobrado la vida de un alcalde y un candidato al Parlamento. Los comicios serán el próximo 20 de agosto. Analizamos este contexto. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Brasil, la ciudad de Belén en el estado de Pará acoge a líderes de países sudamericanos que comparten territorio amazónico en la búsqueda de una estrategia conjunta para proteger la región y el mundo. Además, iniciativa de cooperación y exigencias a los países más desarrollados han surgido de este encuentro. La Cumbre de la Amazonía convoca a los presidentes y ministros de Ambiente para que asuman compromisos enfocados a revertir el deterioro acelerado de la selva amazónica y trabajar por su restauración hacia el 2030. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela son los 8 países firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978. El mandatario anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló que trabajarán en impulsar una nueva visión de desarrollo sostenible en la región, así como en el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. Queremos retomar la cooperación entre nuestros países para poder superar las desconfianzas que tuvimos. Queremos reconstruir y ampliar nuestro esquema de diálogo. Y no solamente queremos cambiar la comprensión de Amazonia, sino también cambiar su realidad. Amazonia de América del Sur es la mayor selva tropical del mundo. Es una reserva con una biodiversidad incomparable y es la cuenca hidrográfica más extensa del planeta. Declarar la emergencia regional de los países amazónicos fue la principal propuesta de Venezuela. También la creación de una fuerza de tarea de la OTCA como instancia de articulación, trabajar para erradicar la minería ilegal y la deforestación. Además, Venezuela planteó lanzar un satélite amazónico que permita la percepción remota de la región, así como la creación de un banco de semillas amazónicas y de un centro de investigación. Así que este centro de investigación amazónica como brújula científica conforme también un consejo científico amazónico que permita la preservación de la biodiversidad y los saberes ancestrales y comunitarios que han permitido la preservación de esa biodiversidad. Representantes de gobiernos coincidieron en denunciar la explotación indiscriminada de recursos en este territorio por parte de las transnacionales y potencias extranjeras. Mantienen alerta ante las aspiraciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y aquí tenemos que llamarnos a la reflexión, porque tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, va a llegar un momento donde los intereses de esta organización van a estar en contraposición
con los intereses de los pueblos del Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo puede existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, otanistas, cuando sabemos que estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos, el agua, la biodiversidad de este extenso territorio? En el mundo estamos atravesando múltiples y sistemáticas crisis estructurales que demuestran que la sobreexplotación de la naturaleza ejercida principalmente por los países denominados desarrollados del Occidente nos afecta profundamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, los sistemas alimentarios y los sistemas de vida. Colombia, por su parte, propuso la creación de un Tribunal Internacional Ambiental para preservar la selva amazónica y juzgar los crímenes que ponen en riesgo la vida en la región. Les propondría un tratado militar y judicial. Si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con armas. Y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica. La declaración conjunta contiene 113 puntos, la mayoría de los cuales sientan las bases para nuevas formas de cooperación en favor de la protección del mayor pulmón vegetal del planeta y la promoción del desarrollo sustentable de esa estratégica región. El punto 35 urge a las naciones más desarrolladas a cumplir con su compromiso de financiar el cuidado y la preservación de las selvas, adoptado en diversos foros globales. Ese objetivo, según el documento, deberá ser alcanzado en 2024. Estas conclusiones serán presentadas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a celebrarse en noviembre en Emiratos Árabes Unidos. Vía telefónica nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal André Vieira desde Belén, en Dupará. André, ¿cómo finaliza esta jornada? ¿Qué sigue mañana? André, hola, buenas noches. No tenemos la comunicación con nuestro corresponsal. Le pido a la producción que en tanto lo tenga, vamos con él. Vamos a pasar de inmediato entonces con el análisis. Para ello nos acompaña Anderson Amaro, coordinador general del Movimiento de Pequeños Agricultores. Nos acompaña desde Belén, Dupará. Anderson, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, yo estoy bien. Es un placer hablar con ustedes desde Brasil, donde desarrollamos esses dias uma grande tarefa entre as organizações de Brasil, de toda a América Latina, que têm como sua principal defesa nesse momento a questão da Amazônia, os países membros, os 10 que recém hablaste vós. Então, aqui em Brasil, todos os movimentos da Via Campesina, dentre outros movimentos ambientalistas, mantivemos este processo de diálogo muito bonito e com boas propostas, não? Para que possamos levamos isso hoje para os presidentes, não? E esperamos que possa conter compromisso de eles junto a esta solicitud que nós hacemos desde os movimentos sociais que está aí em seus territórios. ¿Cómo ha sido la conexión entre las propuestas que durante todo el fin de semana hasta este lunes presentaron los movimientos sociales y entregadas a las delegaciones presidenciales, Anderson? Entonces, nosotros, la declaración de nosotros tiene como un poco más de 29 puntos, ¿no? Donde nosotros trabajamos justamente todos os pontos necessários em torno da defesa da Amazônia, desde a questão da necessidade de evitar, por exemplo, o retorno de desflorestamento que tem avançado nos últimos 6 anos que tivemos acá e que possamos frenar definitivamente
hasta 80% do território amazônico se mantém de forma preservada, não? Então, que hasta 2027 logremos que possamos ter uma desflorestação zero, para que possamos ter definitivamente a reabilitação, a recuperação das áreas desflorestadas e degradadas que tivemos aqui. Pero também dentro dos pontos, e que este também é algo que os presidentes de fato comprometeram, não? Junto à questão da declaração final da cúpula, que é em torno da erradicação de discriminação contra as mulheres, não? Que temos definitivamente que punir todo tipo de violência sexual e feminicídio, que na região amazônica tem muito forte isso. Então, a questão de gênero também saiu aí na declaração dos presidentes, e nós temos apontado isso, pero também promover a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, a OTCA, de los movimentos, de los pueblos amazônicos, não? Porque é necessário ter para garantir a estratégia junto para conduzir, pelo tanto, de forma que este compromisso seja efetivado desde os territórios. Anderson, ¿crees entonces que es posible, que es realizable este plan de acción, esas conclusiones que hoy se ha presentado por parte del canciller de Brasil a la opinión pública, a los medios de comunicación, en donde hay una, por eso te lo preguntaba hace solamente unos minutos, directa correlación en las propuestas y preocupaciones que tienen ustedes como movimientos sociales e indígenas? ¿Crees que realmente es realizable ese plan de acción? Sim, é possível e realizável, e com a possibilidade de realizar, porque há compromisso de parte dos governos a hacerlo. Se há esse compromisso, teremos toda a possibilidade de realizá-lo, não? Pero tem também aí uma tarefa muito dura que temos que mirar, que é por parte de alguns que não me gostaria de ter esse avanço, não? Porque é uma integração da região muito benéfica para todos, principalmente para o povo que aí vive, não? Principalmente para as organizações locais. Por isso que em nossa declaração, nós firmamos de forma muito tranquila, de forma geral, todos que firmaram, em torno da unidade necessária para que possamos lograr esses êxitos, não? Então, só é possível fazê-lo se houver esse compromisso conjunto. De nossa parte, nós acreditamos muito que é possível. Temos aí uma caminhada em curso hasta a COP30, que vai também ser aqui em Belém, não? E acreditamos que hasta 2025 teremos um grande caminho a ser, não? E aí podemos, incluso, fazer esse processo de monitoreio para lograr estes êxitos hasta a COP30. Anderson, me dice la producción que tenemos listo a nuestro corresponsal, enviado especial a Belén de Pará. Vamos a ver si es así. Y además lo veo. André Vieira. André, hola, buenas noches. Ah, te veo, ¿Qué tal, André? Tatiana? Hola, ¿cómo También estás? saludos para Anderson. Sí, aquí estoy, compañera, por supuesto, aquí luego de toda esa jornada histórica, y aquí estamos con video, por supuesto, para llevar un poco de información y también un poco del visual aquí de esta ciudad tan bella aquí en la selva amazónica. Tatiana, te cuento que tú me preguntabas por el día de mañana, luego de toda esta jornada del día de hoy, una jornada histórica donde los movimientos populares presentaron todos los debates que fueron realizados aquí en los diálogos amazónicos para los presidentes, diferentes exigencias también de los movimientos sociales que reivindican una mayor participación. El día de hoy también hablaron de una ótica social. Ótica es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y sería crear una ótica social para que los movimientos populares estén ahí desde el comienzo de la formulación de las políticas públicas hasta su implementación. Te cuento, Tatiana, que el día de mañana
mañana también será un día muy importante por aquí, luego de todo este debate de la Amazonía, de los presidentes de la región amazónica. El día de mañana estos presidentes amazónicos recibirán a otros países que también tienen selvas tropicales, que es el caso del Congo, de República Democrática del Congo, también de Indonesia. Estos países estarán el día de mañana reunidos aquí, justamente en este espacio, muy cerca de aquí de donde estamos nosotros, para debatir los problemas enfrentados por todos estos países y también formular una propuesta, una carta que será llevada a la COP28, que será realizada ahora en noviembre en Emiratos Árabes Unidos. Así que será un día muy importante de debates que acerca aún más nuestra región, nuestra Sudamérica, a Asia, también a África, estrecha los lazos, ¿no? Los lazos que fueron construidos, que están siendo construidos por el liderazgo del presidente Lula da Silva, pero también de los otros presidentes de la región, muy importante el día de mañana. Tatiana, también te destaco que los movimientos, además de enviar las propuestas, también piden que se avance más, que se abra más espacio. También, por ejemplo, los movimientos indígenas, los indígenas aquí de Brasil, durante los diálogos amazónicos destacaron, por supuesto, la importancia que tiene estos diálogos, esta participación social, pero reivindican más participación. Eso porque en la región amazónica son más de 420 pueblos indígenas, pero el día de hoy estuvieron representados por una persona. Ellos reivindican más participación, más espacio para estos movimientos populares. Así que esta carta también del día de hoy refleja un poco sobre estas reivindicaciones de los movimientos populares y el discurso del presidente Lula da Silva, uno de los discursos que más se acerca a las reivindicaciones de los movimientos populares, que dicen, afirman que la Amazonía no es solamente un santuario ecológico, que en la Amazonía viven casi 50 millones de personas y que necesitan de políticas sociales, políticas económicas para combatir el hambre. Incluso el presidente Lula da Silva el día de hoy recordó que la Amazonía tiene la principal cuenca, ¿no? Tiene la principal cuenca hidrográfica del mundo, pero hay personas ahí que están, por ejemplo, que no tienen acceso al agua potable. Así que son muchos los problemas que tienen por avanzar. Para avanzar con estos diálogos es sin lugar a duda un día histórico. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró el día de hoy que es una reunión histórica porque además de esta reunión de los presidentes hubo también la participación social en un evento, Tatiana. Inicialmente el gobierno brasileño afirmaba que serían cerca de 10.000 personas las que participarían de los diálogos amazónicos que se realizaron entre el viernes y el domingo, pero fueron 27.000 personas, o sea que fue más allá de lo que esperaba el gobierno, personas que llegaron aquí de diferentes partes, que viajaron por horas, porque aquí además es un lugar de difícil acceso, porque, por ejemplo, personas que están en estados aquí muy cerca, aquí vinieron de avión, sería un vuelo directo, no sé, en menos de 2 horas, pero personas que llevaron más de 15 horas, personas que viajaron en bus, que viajaron en ómnibus para llegar hasta aquí, ese lugar, y participar. Así que esto demuestra primero la fuerza que tienen los movimientos populares y luego también que estos movimientos populares quieren participar directamente, quieren ser protagonistas, porque son estos movimientos populares, estos ciudadanos, los que están ahí defendiendo la selva amazónica, ahí en este trabajo de protección histórica, milenar, este trabajo ancestral, este cuidado que tienen los movimientos indígenas, los negros también, que aquí llamamos los quilombolas, que son comunidades de resistencia negra aquí en este país, los jóvenes, las mujeres, porque son ellos los principales afectados, no los gobiernos. Incluso el presidente Petro incluso hablaba el día de hoy, presentaba algunas divergencias, como por ejemplo afirmando que los gobiernos están defendiendo la extracción mineral, mientras que los movimientos populares y los científicos alertan para esta explotación y los riesgos que podrían ser generados, e incluso agudizar aún más la crisis climática que vive este país. Así que los movimientos
movimientos populares deben ser protagonistas según ellos, según su reivindicación el día de hoy, y esto se vio, la participación popular, la participación social. Entrevistamos, por ejemplo, a una compañera transindígena, transnegra, que estuvo aquí afirmando incluso que ellos quieren no solamente las políticas ambientales, que quieren combatir el machismo, también la LGBTfobia, que quieren superar estos problemas que enfrenta, y además recordó que son herencias de un modelo colonial que se vive aquí. O sea, que el debate es más amplio, no es un debate de un día, de 2 días, es un debate de siglos, Tatiana, y estos pueblos están aquí muy resistentes, protagonistas, marcharon el día de hoy, una marcha increíble, una marcha gigante que llegó aquí cerca también para presionar a estos presidentes que avancen con estas políticas ambientales, con estas políticas sociales para superar, enfrentar los desafíos, los problemas que estas personas viven en sus comunidades, en sus territorios. Tatiana. Es realmente un tremendo desafío, un desafío histórico, y en esta oportunidad está representado en las delegaciones de estas 8 naciones. Muchísimas gracias, André. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Tatiana, un gusto siempre hablar contigo. Muchas gracias. Gracias, Andrea, hasta mañana. Vamos a volver con nuestro invitado, con Anderson Amaro. Anderson, hay 2 situaciones que se han dicho con muchísima claridad durante esta jornada. Una por parte de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Ella ha dicho, en algún momento la contradicción va a llegar. Las potencias hegemónicas, en este caso Estados Unidos, con mucha claridad lo hemos visto, es cómo nos observa acerca de lo que significan los recursos naturales de nuestra América Latina, entre ellos, por supuesto, la Amazonía, para el propio Estados Unidos. Y ahí está la contradicción sobre la protección de nuestros propios recursos naturales. Quiero conocer tu visión acerca de esto, que es absolutamente palpable cuando recordamos la declaración de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos en nuestra América Latina. Gracias, Tatiana, por tu pergunta, porque de fato é algo que nós temos que mirar com muito tranquilidade para que possamos nós mesmos fazer os processos que nós necessitamos. Por isso que em nossa declaração falamos inclusive desta forma: nada sobre nós sem nós, sim? Então, não é possível fazer esses processos que nós estamos aqui reivindicando sem a participação dos pueblos que aqui vivem, não? Indígenas, pueblos originários, afrodescendentes, todos isso. E, de fato, os Estados Unidos é uma grande potência que tenta nos quitar, né, e sacar nossa riqueza, não? E tentar, incluso, poner regras para que nós possamos cumprir, sendo que eles não fazem dessa forma, como se este território fosse deles e não de nós. Então, isto vai aparecer em algum momento de forma muito mais firme, incluso devido a este grande evento que está amanhã se encerra, porque é um processo muito bonito de tentativa de fazer uma unidade em torno de algo tão importante para todos. Bom, então, é verdade que dos 8 países que aqui estão, tem alguns que não está totalmente, como disse o correspondente acá, de acordo com o que nós estamos aqui planteando, bom? Porque aí querem exploração de alguns tipos de minério, tudo isso que não é possível ser de forma depredatória como estão fazendo. Não é mais possível. E a ganância que tem nos Estados Unidos, não, para que possam não somente extrair a riqueza que tem acá nos nossos territórios, mas também imponer regras para que possamos nos dividirmos, não? E assim querer meter-lhes suas regras, suas formas de fazer. Não podemos continuar de braços cerrados sem fazer nossa parte, não? Então, eu creio que o que estamos aqui tentando fazer desde Brasil, a partir dos movimentos sociais e também do liderazgo do presidente Lula, possibilitará, sim,
armar uma grande possibilidade de unidade em torno da defesa de nossos pueblos e, sobretudo, e de nossos territórios, que, com certeza, não será fácil a ser, pero acreditamos que a unidade, isto é possível. De hecho, es una jornada histórica y eso tiene un gran significado. Muchísimas gracias, Anderson, por tus reflexiones. Buenas noches. Gracias a vos, buenas noches y seguimos adelante. Así es, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, a pocos días de las elecciones primarias, las conocidas PASO, se mantiene la especulación con el dólar ilegal. Se incrementa el valor de las acciones de la Bolsa de Buenos Aires y los precios de la canasta básica siguen subiendo. Se trata de una agresión electoral en contra del gobierno, en contra de la fórmula oficialista. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Estos jóvenes se van. Ya me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos Atención, pacientes con cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. En Noticia Argentina, a solo 5 días de las elecciones primarias, las PASO, el dólar paralelo, llamado dólar blue, se dispara, al igual que los precios de los alimentos. Vamos a verlo. El dólar blue o paralelo dio un salto de 22 pesos y se ubicó este lunes en un pico de 596 pesos, cotizándose un 106,97% arriba del oficial a días de las PASO. Ante la subida del dólar, los precios de los alimentos tuvieron un repunte durante el mes de julio, por encima del 7%, a pesar de disminuir en mayo y junio. También podría impactar el coste de la vida en agosto, datos que el INDEC difundirá 2 días después de los comicios. A esto, la Secretaría de Comercio renovó el programa de precios justos para frutas y verduras, donde actualizó los precios de 7 rubros hasta el 31 de agosto y fijó recientemente hasta el 15 de agosto un aumento del 5% de la carne vacuna. La inflación acumuló en 7 meses un alza del 62,3% y del 117,9% interanual, según la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. A principios de julio, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, denunció a 12 cuevas o establecimientos cambiarios no autorizados por la subida del dólar blue en un intento de provocar un golpe de mercado y una corrida cambiaria para desestabilizar la economía del país. Con la realidad de una inflación superior al 100%, miles de desempleados argentinos rezan por un milagro. Mal, difícil, es difícil, pero hay que salir adelante, buscármela, si no, no me queda otra. Termino de trabajar en una cooperativa, barro en el barrio, la gente me ayuda con un poco de mercadería, pan, verdura,
porque la plata no me sirve. Y vivimos día a día. La más reciente escalada del dólar paralelo en Argentina comenzó el pasado 11 de julio, cuando la divisa superó la barrera de los 500 pesos, reflejando en menos de un mes una alza de 14,8%. El dólar blue es una de las principales referencias económicas. Sin embargo, amenaza con profundizar la crisis económica en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Julio Gambina, especialista en temas de economía mundial. Integró la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, Pensamiento Crítico. Nos acompaña desde Buenos Aires. Doctor Gambina, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Algunos lo veíamos en la nota que nos precedía, doctor Gambina, que esta situación de los últimos días, que preocupa tanto porque es la economía y el bolsillo de los y las argentinas, es un golpe del mercado, una especulación en clave electoral en contra del gobierno. ¿Usted qué cree? Yo lo que creo que hay una fuerte presión por la devaluación del poder económico local y mundial. La Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional una renovación del crédito que obtuvo Mauricio Macri en el 2018, renovó ese préstamo en el 2022 y el Fondo Monetario está presionando para que haya una fuerte devaluación en la Argentina. El gobierno dice que no va a devaluar fuertemente, pero está llevando adelante una devaluación del tipo de cambio oficial. No es la que quiere ni el Fondo Monetario Internacional ni los grandes productores y exportadores de la Argentina, que obviamente quieren más divisas por los bienes de exportación que ellos heredan. Lo que hay en la Argentina es un proceso de disputa de quién se queda con el excedente económico. El tipo de cambio es un precio muy importante en la economía argentina y más allá del dólar ilegal existen los dólares legales, cambiarios, bursátiles, que crecen al ritmo del ilegal y presionan la devaluación del tipo de cambio. Si Argentina no rompe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y privilegia las demandas y necesidades de los sectores empobrecidos, va a seguir dependiendo de esta presión por una fuerte devaluación que incluso algunos plantean como la necesidad de dolarizar la economía argentina. Entonces, doctor Gambina, a su manera de ver, esta situación de los últimos días no está directamente ligada, no tiene conexión directa con las PASO del próximo domingo. Sí, las PASO del domingo, las elecciones de octubre y la segunda vuelta de noviembre. En la Argentina se está discutiendo quién va a gestionar el capitalismo en la Argentina y la verdad que hay un modelo productivo de inserción subordinada en la economía mundial y una política económica condicionada por el endeudamiento. Por eso hay un chantaje permanente, gobierne quien gobierne en la Argentina, de los sectores del poder económico. No es necesariamente porque haya elecciones, tiene que ver con la lógica de funcionamiento de la economía local y un poder que está en manos de grandes productores y exportadores del agro, de la industria y sectores especuladores que ante una situación de debilidad en la política económica presionan para mejorar su apropiación de la renta socialmente generada. Sectores, algunos de ellos directamente ligados al macrismo, se lo pregunto. También están vinculados al gobierno. Yo quiero insistir que el propio gobierno viene devaluando el tipo de cambio oficial y cada devaluación del tipo de cambio oficial afecta los ingresos populares, salarios, jubilaciones, beneficios sociales. Digamos, ustedes recién presentaban en pantalla las quejas de sectores empobrecidos que no alcanzan a resolver sus necesidades. Yo diría que hoy la preocupación en la Argentina mediática está instalada en el crecimiento del tipo de cambio y no en el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la carestía de la vida, el crecimiento de la flexibilización salarial, laboral, el deterioro de las condiciones de vida de la población. Por eso
resolver el tema en la Argentina, sea el de la inflación o el de la presión cambiaria, tiene que ver con romper con el Fondo Monetario Internacional, suspender los pagos de la deuda y generar cambios estructurales de la política económica, que lamentablemente no es lo que se está discutiendo en estas elecciones. Porque lo que se está discutiendo es el día a día acerca, en este contexto económico, doctor Gambina, lo que dice Juntos por el Cambio versus lo que dice Unidos por la Patria. La gente, ¿qué cree usted que es lo que comprenderá? ¿O eso generará aún más confusión en medio de la preocupación evidente? Mire, antes de estas elecciones primarias se han suscitado varias elecciones provinciales y en las mayorías de las elecciones provinciales lo que está creciendo es el descontento, la abstención, el voto blanco, el voto nulo. En algunas elecciones provinciales es el primer voto. Yo lo que creo es que hay un gran descontento popular con la política económica actual y obviamente la oposición de derecha, el Frente para el Cambio, lo que está planteando es un mayor nivel de ajuste del ajuste que actualmente hay. Y hay ajuste porque Argentina está subordinada a un acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso yo quiero insistir que Argentina en las actuales condiciones ajusta a los sectores empobrecidos y un cambio de gobierno, un gobierno a la derecha de la gestión actual, va a profundizar la política de ajuste. Por eso no hay perspectiva mientras se mantenga el condicionante del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí además en términos mediáticos llama la atención, doctor Gambina, es que los medios corporativos y en Argentina, que además tiene este gran nivel de monopolio de medios de comunicación, no cuentan que parte de la historia que resulta ser fundamental, y es que Macri fue quien endeudó al país en más de 45.000 millones de dólares en su gobierno. Claro, pero al mismo tiempo este gobierno reconoció esa deuda y aceptó esa deuda en marzo del 22 y aceptó esa deuda, que es una deuda ilegítima, odiosa, ilegal, y endeudó a la Argentina hasta el año 2034. Argentina podría haber desconocido esa deuda en el 19 y no lo hizo. Lo podría haber obviado, haber anulado esa deuda en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra o por una profunda sequía que ha sufrido la Argentina en el último tiempo. Pero ha desaprovechado todas esas oportunidades, legalizó la deuda con Macri, renovó la deuda y ahora el gobierno lo que hace es permanentemente viajar a Washington para renegociar las condiciones de ese préstamo. Y el fondo va exigiendo cada vez un poquito más y Argentina no termina de salir de esa hipoteca y ese condicionante que, como bien dice usted, tiene el origen espurio del préstamo con Macri, pero lamentablemente renovado, recreado, legitimado por el gobierno actual, con apoyo de la oposición de derecha, por cierto. ¿Usted cree, doctor Gambina, entonces que no debía pagarse esa deuda? Esto es algo que escuchamos desde hace varios años, incluso en las calles, y sectores también, movimientos populares muy ligados al Frente de Todos, hoy Unidos por la Patria, diciendo que no se debía pagar la deuda. Exacto. Sin embargo, desde el gobierno lo que se decía es que esto se incurriría a nivel internacional en problemas mayores para el país. De ninguna manera. La Argentina en el 2001 planteó una cesación de pagos que se proyectó hasta el 2005 cuando hubo canje de deuda y fue el periodo de mayor crecimiento de la economía argentina entre el 2002 y el 2008, porque el del 2005 se renegoció con 3 años de gracia y entre el 2002 y el 2008 la Argentina en cesación de pagos tuvo recuperación industrial, recuperación de ganancias, recuperación de salarios, recuperación del nivel de actividad. Y el mundo no se desmoronó. Es más, ante la crisis del 2008-2009, como la Argentina no era sujeto de crédito, no tuvo un impacto tan regresivo como otros países que estaban fuertemente endeudados. Está demostrado que los países que confrontan con los acreedores externos, especialmente con el Fondo Monetario, en un momento de crisis mundial, de crisis de la economía estadounidense, pueden salir gananciosos y reorientar la economía argentina hacia América Latina, hacia otros países que intentan rumbos globales alternativos. Mientras Argentina siga subordinada
a esta lógica de dependencia del fondo y de la política exterior estadounidense, no tiene perspectiva de solución. Este es un tema muy importante, es un tema transversal en esta clave electoral. ¿Y cree usted que allí está la diferencia entre el precandidatos, me refiero en este momento a lo que pase de aquí al domingo, entre Massa, ministro de Economía, precandidato, y los otros, por ejemplo, como Juan Grabois, precandidato también, que ha dicho voy hasta ese último momento para acompañar a movimientos populares? ¿Usted cree que ahí está el nudo de la diferencia? Lamentablemente, Juan Grabois, que tiene una política muy crítica al ministro de Economía y al candidato mayoritario de Unidos por la Patria, se ha comprometido con el resultado que obtenga, que no va a ganar, es de apoyar al candidato. Y el candidato Sergio Massa es el actual ministro de Economía, es un ministro que viene impulsando una política de ajuste de los salarios, de las jubilaciones, de los planes sociales, donde se intentan algunas medidas paliativas, pero no favorecen a los sectores más empobrecidos. Por eso hay mucho descontento. Vamos a ver el día domingo, uno de los datos que se espera es cuánto será la abstención, cuánto los votos blancos, los votos nulos. Y claro, con este condicionamiento de fuerte ajuste de la política económica en curso y en perspectiva de retomar un gobierno a la derecha del actual, donde claramente van a venir con reformas laborales, reformas jubilatorias, reformas muy regresivas, profundizando los niveles de ajuste. Por eso es un callejón sin salida, donde la Argentina no tiene perspectiva de independencia y de resolución de los problemas de la sociedad empobrecida, sino confronta con el Fondo Monetario, con la política exterior estadounidense y con los sectores del poder económico, que son los que hoy están haciendo estas maniobras en el marco de la debilidad política del propio gobierno. Muy interesante escucharlo, doctor Gambina. Gracias por este análisis. Veremos lo que sucede. Por ahora me refiero al hecho político electoral el próximo domingo. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Igualmente para ustedes, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el Consejo Nacional Electoral denuncia amenazas de muerte contra sus autoridades. Sucede en medio de una inédita violencia política que ha cobrado la vida de un alcalde y un candidato al Parlamento. Los comicios serán el próximo 20 de agosto. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Desde Ecuador hasta Guatemala, Telesur conecta fronteras. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Ecuador, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, denunció que los integrantes de este organismo electoral han recibido amenazas contra su integridad. La alta funcionaria reveló que entre los afectados se encuentran varios consejeros electorales, por lo que ya el caso fue denunciado ante la Fiscalía General para que se inicien las investigaciones. Atamaín aseguró que las amenazas han llegado especialmente por mensajes a través de la plataforma WhatsApp.
A 10 días de estas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, Atamaín hizo un llamado al pueblo a mantener la calma y a denunciar cualquier tipo de irregularidad. La presidenta del organismo electoral reiteró que, aunque no ha recibido amenazas directas en su contra su vida, sí ha sido víctima de violencia política a través de redes sociales por parte de anónimos, pero también hay personas identificadas. Hemos tenido agresiones de tipo que se caracterizan como violencia política por personas que no se identifican e incluso sí por personas también que se identifican. En lo personal no he recibido de amenazas de muerte, esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí lo han recibido. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña David Martínez, es politólogo, experto en relaciones internacionales y nos acompaña desde Quito, en Ecuador. David, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. En este nivel de violencia inédita, además lo decíamos así en la parte baja de nuestras pantallas, algunos expertos nos han dicho que una situación mínimamente similar se veía en el país 30 años atrás, pero mínima, no en comparación, porque no hay una comparación con respecto a esto. Y ahora el punto no es solamente en contra de candidatos, candidatas, el asesinato de un alcalde, un diputado, un atentado a la gobernadora de Los Ríos, sino ahora a la propia autoridad electoral. ¿Cuál es su visión acerca de ello? Efectivamente, lo que estamos viviendo son niveles de violencia inéditos. El país jamás ha vivido este nivel como lo estamos viendo. Hay un incremento significativo de violencia política precisamente contra candidatos. Ya sucedió en las seccionales de febrero y lo estamos volviendo a vivir justo a 2 semanas de las elecciones, cuando los ánimos están muy elevados. Existe una gran polarización que yo creo que exacerba mucho la situación, siendo evidente que la seguridad, la violencia son la preocupación principal de la población ecuatoriana en estos momentos. Cuando estamos observando todo esto, hay expertos que han planteado 3 tipos de violencias que se transversalizan en este momento. La violencia en las calles, un producto del sicariato, y también de las dificultades económicas y sociales que vive el país. La violencia directamente ligada con grupos de narcotráfico y la violencia política. Cuando observamos esta violencia política, ¿cuáles son sus características? Bueno, efectivamente yo creo que las 3 están cercanamente ligadas, y particularmente todo se relaciona a la ausencia del Estado. Este es un gobierno sumamente débil que ya está de salida y que no ha tomado las medidas debidas para confrontar una situación que simplemente se le fue de las manos desde hace 2 años. Lo que estamos viviendo precisamente es una incapacidad de las fuerzas del orden y del gobierno mismo de planificar, de priorizar, de destinar recursos hacia donde debía haberlo hecho, y no ayuda en nada que la polarización se traslada hacia los medios de comunicación de tendencia más de derecha, donde se amplifican discursos de odio, discursos confrontativos que más que nada han ayudado a que también en las redes sociales se exacerbe la confrontación. David, pero ¿por qué las amenazas, en este caso además contra la propia autoridad electoral, el asesinato del alcalde de Manta, el alcalde de un candidato a diputado? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es amenaza a la población para que no salga a ejercer el derecho al voto? ¿Una propuesta de campaña que no le gusta el crimen organizado, que la entiende solamente así, quitándole la vida al candidato, en el caso al alcalde reelecto de Manta? ¿Cómo entender esa conexión entre esta directa violencia política y quienes la ejercen en su contra? Bueno, yo creo que estamos ya viviendo una situación mucho más grave en la que efectivamente el crimen organizado no le interesa quién llegue al poder. Efectivamente se han tomado
espacios y esquinas del país donde el Estado ya ni siquiera entra. Le estoy hablando de la provincia de Esmeraldas, la provincia de Los Ríos, donde el Estado ya ni siquiera entra, ni siquiera puede controlar la situación. Estamos aproximándonos a una situación fallida. Entonces, en efecto, hay elementos del crimen organizado que les da exactamente igual quién llegue al poder. Por otro lado, ha habido mucho comentario, y yo no puedo constatar esto efectivamente, pero de que hay penetración del narco en algunas de las campañas presidenciales. Esto no sería de sorprenderse, ya ha habido mención de la penetración del narco a nivel del Estado, del gobierno como tal. El mismo embajador norteamericano mencionó hace unos meses la penetración del narco en las Fuerzas Armadas, con narcogenerales. Entonces, el problema de la violencia y de la penetración del crimen organizado como tal es mucho más profundo. El tema de los narcogenerales, ahora que usted lo recuerda, que sale a la luz, pero después de varios años de que hiciera esa declaración el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, y que es una de las razones por las que ahora se realiza este proceso electoral, porque el informe fue archivado por orden ejecutiva. Así es, lo que estamos viviendo también es una crisis de gobernabilidad precisamente generada a raíz de la declaratoria de la muerte cruzada, que más que nada dejó esta anomia estatal. Entonces sí, efectivamente todo se desemboca del problema de la penetración del crimen organizado, del lavado de activos en la banca ecuatoriana, que se ha triplicado desde que ingresó este gobierno. Entonces sí hay una penetración muy fuerte que termina trasladándose a las calles, y por último la ciudadanía es la víctima principal. La más afectada, la que sufre sus consecuencias. Ahora, David, ya en función de lo que viene para el próximo gobierno, gane quien gane el próximo 20 de agosto o si se va a una segunda vuelta, pero ya después de ese escenario, la principal preocupación, a pesar de las serias dificultades económicas que vive la población ecuatoriana, es la seguridad. ¿Cómo enfrentar una situación tan grave como esta, que usted nos está además entregando su análisis, en términos de gobernabilidad? Bueno, el siguiente gobierno, sea quien sea, tiene una tarea enorme y muy poco tiempo para cumplir las metas que se ponga. Recordemos que es un gobierno interino, es un gobierno de transición que durará año y medio. Muy poco puede hacer un gobierno con la crisis económica que recibe. Un Estado básicamente en la quiebra, con un déficit de 9.000 millones de dólares aproximadamente, con una deuda que sobrepasa el 75% del Producto Interno Bruto, y efectivamente un Estado en pleno colapso. Recordemos que hubo despidos masivos en el transcurso del gobierno de Moreno y también en el gobierno de Lasso. Por ende hay una debilidad institucional que se debe recuperar de manera muy urgente y muy rápida, que cualquier gobierno que llegue va a tener que afrontar. Es muy complejo lo que le toca al nuevo gobierno. Muchísimas gracias, David. Muy complejo el escenario. Ojalá que llegue un poco de tranquilidad, pero de manera rápida y que se sienta entre la población. Por ahora, que el proceso electoral trate de transcurrir en calma. Muchas gracias, muy buenas noches. Así es. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana, sigan con nosotros. Sur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano.